Hola, queridos estudiantes, queridos amigos. Vamos a analizar hoy a Kierkegaard como hermeneuta. Kierkegaard, hermeneuta de textos bíblicos. Y para eso, pues, tal vez una de las obras más claves en Kierkegaard sería la ejercitación al cristianismo. Y estoy pensando concretamente en ejercitación al cristianismo, la serie 3, en el número 3. El pasaje que tiene Kierkegaard analizando en esa sección es aquel pasaje bíblico, Evangelio, donde Jesús es cuestionado si tiene que pagar la moneda a César o mejor no la paga. Si paga la moneda a César, pues está reconociendo el poder de los romanos en Jerusalén y quiere decir que no es amigo de los judíos, sino amigo de los romanos. Y si no la paga, pues entonces es enemigo de Roma, Roma podría justiciarlo y es amigo de los judíos. Es un aprieto, es una tentación, es una prueba. Ubicados eh, en esa literatura, en ese pasaje, Kierkegaard hace un análisis justamente en la ejercitación del cristianismo. ¿Quién es ese que está en la moneda? Ha dicho el Señor. Y no se escucha la respuesta. La respuesta no se escucha. ¿Quién es el que veis en la moneda? Y le contestan ahora sí, es la cara del César. Y viene la respuesta de Jesús, pues dad al César lo que es de César, y a Dios dadle lo que es de Dios. Jesús no ha contestado a ninguna de las pruebas que proponían sus acusadores. Buscó un término medio, y ese término medio no se identifica por ninguno de los extremos. O sea, Jesús fue indiferente a la pregunta. Respondió a la pregunta, pero con un talante de indiferencia. A las necedades y a las pruebas se las reconoce como lo que son, como objeto de indiferencia. El hombre espiritual no se preocupa de las cosas, se ocupa de las cosas. Y cuando ya está ocupado de las cosas, encuentra que las cosas son realmente un medio para realizar una actividad, para realizar una misión en la existencia. No son por sí mismas un criterio último. Por tanto, hacia las cosas, nada más lo que nos queda es obtenerlas, aplicarlas en tanto servicio y después de eso, en la medida de lo posible, superarlas, abandonarlas, renunciar a ellas. O sea, demostrar que la existencia humana ante las cosas se iguala con indiferencia. La existencia vale por sí, las cosas son un material indiferente. Sigamos con el ejemplo. Ya desde el punto de vista mundano, dice Kierkegaard, se pretende hacer una cuestión divina de lo que es mundano. Era una discusión sobre objetos mundanos, una moneda, pero la quieren extrapolar a una condición divina. Si estás a favor de los humanos romanos, estás en contra de nuestras leyes sagradas, judías y divinas. Los hombres mezclan por costumbre y por mala voluntad muchas veces las cosas, incluso las cosas sagradas con las cosas mundanas. Y a veces tuercen los argumentos y tuercen la verdad y entonces no se puede encontrar el valor real de las cosas.
Y continúa Kierkegaard. Si directamente tuviésemos algo en común entre las cosas mundanas y las cosas divinas, si realmente hubiera algo en común entre cosas humanas y divinas, ciertamente y propiamente sería a hurtadillas que uno se podría preguntar tomando a Dios en vano o mundanizando a Dios. Y sería casi imposible establecer la diferencia, la infinita diferencia, y hacer del dar el tributo al César la cosa más indiferente de todas. Es decir, algo que hay que hacer cuanto antes. Las cosas mundanas se tienen que realizar lo más rápido posible, sin perder un minuto en palabras. Para hacer las cosas del mundo no gaste palabras, simplemente hágalas. Ya desde ahí, la extrapolación de que las cosas de Dios y del mundo son iguales, se desautorizan, se desautoriza esa igualdad cuando se trata de las cosas del mundo como lo que son transitorias. Enfrentarse a las cosas del mundo ya. De ese modo nos damos cuenta que despreciando las cosas del mundo, tenemos más tiempo para dar a Dios lo que es de Dios. Eso es lo que enseñó Jesús en ese momento. No te ocupes en las cosas del mundo muchas veces. Sé indiferente a esas cosas del mundo. Y cuando hayas hecho esas cosas del mundo, ahora te queda mucho tiempo para las verdaderas cosas importantes, las cosas del Espíritu, las cosas de Dios. Y la reacción de la masa, de la multitud siempre se equivoca entonces, es extraña, peculiar. Parece que no tiene nada que ver con lo que estaba en discusión de quién es la moneda, qué es lo que hay que hacer, pagar o no pagar el tributo. Lo que la multitud en ese momento genera es el deseo de agarrar a Cristo en hombros y proclamarlo rey de los judíos. A lo que leyeron fue, le dio la moneda, quedó bien con los judíos, quedó bien con Roma, este es un genio administrativo, este es un genio, es un líder, debería ser nuestro rey. La gente salta, la multitud salta hacia maneras de actuar donde las emociones se desbordan y parece que no tiene ningún fundamento teórico real justificado el proceder de las multitudes. Lo querían constituir rey. ¿Qué sufrimiento, dice Kierkegaard, cuando uno es incomprendido por las multitudes? ¿Qué sufrimiento es tratar de enseñar algo y que la gente salga con otro disparate, otro más? ¿Qué sufrimiento? ¿Qué sufrimiento ser incomprendido de esta manera? Y como en eso, agrega Kierkegaard, como en ese caso, fue incomprendido en todo lo demás. Kierkegaard ha pasado ahora del pasaje a una extensión contextual. No solo ahí fue incomprendido Jesús. El pasaje lo que está diciéndonos es que no solo Jesús fue incomprendido en ese momento, sino que también en otros momentos. Lo que nos está diciendo es que el Salvador fue primero considerado sin ningún motivo justificado, real, organizado racionalmente, bien argumentado, Mesías por una multitud. Y que no solo fue considerado Mesías por una multitud en un momento determinado, sino que además no fue comprendido bien ni en ese momento ni en otros momentos. O sea, la exaltación de las emociones ciega la posibilidad de la comprensión real, significativa de lo que las cosas son y sobre todo de quiénes somos nosotros. No pasó Jesús ni siquiera un día, ni siquiera una hora de ese día en que no estuviese incomprendido.
y fue incomprendido como la multitud solamente puede otorgar la incomprensión. Y quizás más todavía, hasta el límite de martirizar con su incomprensión y causar sufrimiento corporal. Eso lo saben muy bien las personas que sufren estar en contacto con personas insufribles, ¿no? Te producen angustia, te producen gastritis, te producen tensión. Es un problema cuando el sufrimiento por estar con una persona que no nos comprende produce sufrimiento corporal, hasta el punto de llegar a crucificar por incomprensión. ¿Qué fue la crucifixión al final para Jesús? Que nunca entendieron el papel de Jesús, la misión. La misión supone la existencia. Nunca entendieron la existencia humana de Jesús. Eso es lo que revela la hermenéutica en ese pasaje. No entendieron. Y sigue más adelante. Y tampoco se comprendió su doctrina. Y tampoco se la profundizó, pero sí se la profanó. Se incomprendieron sus milagros y se los profanó. Él mismo fue incomprendido y se le profanó. Se incomprendió su trato con los pecadores, con los recaudadores de impuestos. Todo eso provocó un escándalo. Se incomprendió su predicación de la pasión y de la muerte y provocó un escándalo. A excepción de los apóstoles y de unas mujeres que poco lo comprendieron realmente, fue incomprendido cuanto menos de algunos que se suponía que tenían que comprenderlo. Solo una mujer astuta e inteligente tuvo el atrevimiento de ungirle poco antes de su muerte los pies. Qué espantoso horror de que se den malas interpretaciones de los misterios que envuelven la vida de Jesús, cuando la vida de Jesús no es una vida de triunfos, sino todo lo contrario. Imagínate a Jesús humillado una y otra vez. Vean cómo de un argumento Kierkegaard va desenrollando la vida de Jesús. Jesús fue humillado una y otra vez. No por cualquier raza, sino por su propia raza. Mira qué hombre, grita dentro de la multitud, crucifícale, crucifícale. Mira qué hombre. Y este es cabalmente la historia de la pasión de Jesús. Concentra un solo grito sobre una persona humana. Y él, el humillado, los estaba amando. El amor recibe humillaciones. El amor no necesariamente recibe amor, recibe humillaciones. Solamente él deseaba una cosa, salvar a los hombres. Lo deseaba a costa de cualquier condición. Dejó la gloria celestial para eso, para recibir una humillación. Se acercó a los hombres y se hizo de condición humana y ofreció así la vida para eso. Así, porque con ese propósito bajó a la tierra, se encarnó y se acercó a las cosas del mundo. Cabría haber esperado que hubiese puesto en conmoción a todos los hombres, pero ninguno se conmovió. ¿Eh? Era de esperar que si era el Hijo de Dios, que si era Dios y hombre verdadero, hombre delante de los hombres y de las cosas de los hombres, conmoviera a los hombres. Pero no, paradójicamente no. Su mentalidad no era conmover, su mentalidad era amar. Su función de existencia era amar. Y cuando usted ama, como que no pega muy bien. No necesariamente recibe amor, pero cuando usted tira una moneda para allá y para acá y la da en depósito, entonces ahí la gente dice, puede ser nuestro rey. La gente no entiende. Y sin embargo, sí,
A todos los puso en movimiento de diferentes maneras. Y sobre todo, el movimiento fue que se rebelaron contra él. Contra el amor aparece una serie de rebeldes que no quieren el amor y que gritaban crucifícale. Qué pasión de amor se necesita para no escapar a una misión y a una consecuencia de vida. Y qué espectáculo tan conmovedor el de alguien que se atreve a amar. ¿Qué fue la vida de Jesús? Fue atreverse a amar. ¿Qué es lo que Jesús enseñó? No dependas, con esa monedita, no dependas de cosas del mundo. Lo más valioso es el espíritu, aunque eso implica que por renunciar a ti mismo amando, los otros desprecien tu amor. Sé consecuente con tu vida. Atrévete a amar y a ser humillado. Si crees que esto, dice Kierkegaard, si crees que esto que hizo Jesús resulta imposible para ti, entonces procuremos ayudarnos a ser mejores cristianos. Si crees que para ti ser como Cristo es imposible, hombre, ayudémonos a vivir mejor unos con otros. Supongamos a un niño que nos echa una mano, un niño que no haya sido estropeado con las formaciones escolares y sociales, un niño que no haya sido asustado con aprender de memoria acerca de la pasión y de la muerte de Jesucristo, un niño que vaya a oír por primera vez la narración de Jesús. Imploremos encontrar esa ayuda y el efecto que producirá en nosotros será sencillamente imaginar que ese niño se alegrará mostrándose feliz por encontrar valiosas esas imágenes. Imaginemos a ese mismo niño conociendo a Napoleón, contándole nosotros la historia de Napoleón, o hablándole de Guillermo Tell. De este modo se le va mostrando al niño muchas imágenes. Se volverá loco de contento con las imágenes. Y de repente llegas a una donde está el crucificado. El niño de un momento a otro comprenderá y encontrará raro que un hombre esté en un árbol guindado. Y su impresión se sintetizará en una expresión, en una pregunta. ¿Cómo impresionará todo eso mi vida? ¿Por qué lo despreciaron? ¿Por qué llegaron a ponerle rey de los judíos? Y de alguna y otra forma, ¿por qué no se le representa de otra manera? ¿Y por qué antes no me dijeron nada sobre él? Entonces le contaremos al niño que ese crucificado es el Salvador del mundo. Pero el niño no podrá hacerse una idea determinada de lo que eso significa. Solo alguien, el niño entenderá, solo alguien no humano puede poner tantas barreras a una persona que ama. Y aquel niño por primera vez entenderá que el amor es algo más que lo que ha oído que es el amor. En ese niño será para siempre el adulto que le narre después a otros niños y que eviten en otros en convertirse en acusadores, ya no solo de otros, sino de sí mismo. ¿Qué impresión, termina Kierkegaard este análisis hermenéutico, qué impresión crees tú que no hará esto no solo ya en un niño, sino en todos aquellos que se portaron mal ante aquel que alguna vez
dejaron de lado. Ya no solo hacia un niño, sino ante todos los pecadores, esta nueva imagen de Jesús, este nuevo análisis del amor hacia Jesús, convertido en desprecio al final, que despertará ya no en los niños ingenuos, sino en los que se atrevieron y en los que se atreven continuamente a dejar de lado la vida de perfección espiritual y convertirse en demonios espirituales, en negadores que desesperan de la búsqueda de lo espiritual y niegan el progreso espiritual o se concentran en el progreso individual. Con solo este pequeño pasaje, Kierkegaard llegó hasta esas conclusiones. Ese es Kierkegaard, intérprete de textos bíblicos. Pues, queridos estudiantes, espero haberles transmitido un poquito de este Kierkegaard hermenéutico y ha sido un placer para mí. Y hasta la próxima, ¿eh? Que estén muy bien.